con Dios. Y bueno, estamos en la lectura de Mateo 17 y hoy vamos a leer los versículos del 9 al 13. Y dice así la escritura: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Así que ahora tenemos un pasaje no tan claro para nosotros. Tenemos que reconocer que estuvimos aquí hablando con los amigos. A veces nos pasa eso con la escritura. A veces el pasaje es tan claro y a veces no es tan claro, pero esa es la bendición de ir leyendo la escritura paso a paso. Porque entonces podemos enfrentarnos, podemos leer pasajes que no necesariamente entendemos fácilmente, sino que necesitamos indagar, escarbar un poco. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje que nos toca hoy, que es Mateo capítulo 17, versículos 9 y 13? Jesús acaba de llevarlos a una experiencia espiritual gloriosa que se llama la transfiguración. Cuando Pedro y Jacobo y Juan pudieron ver la manifestación de Jesús, espiritualmente poderosa, aparecen Moisés y Elías hablando con él acerca de su partida y ellos están extasiados en eso. Y parece que fue muy poco tiempo y de repente se termina esa experiencia espiritual y están nuevamente ellos solos. Y eso los deja como con inquietud, con hambre y sed. Y eso nos sucede a nosotros cuando tenemos una experiencia espiritual. Nos quedan a veces preguntas y Jesús nunca se va a negar a respondernos una pregunta. Entonces dice, cuando descendieron del monte, Jesús les dijo: no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, parte de la misión de Jesús era ser crucificado. Y por lo tanto, en la primera parte de su ministerio, los que iban a reconocerlo debían hacerlo por lo que él era, no por esos actos portentosos. Por eso él decía: no le digas a nadie que yo te sané, no digas, por ejemplo, a estos discípulos les dice: no vayan a andar contando esto de la transfiguración, sino hasta que yo resucite. ¿Por qué? Porque Jesús quería dar un periodo para que los que tenían que reconocerlo lo reconocieran, no por la capacidad milagrosa que él tuviera, sino por quien él era. Y esa fue la primera parte del ministerio de Jesús. Ahora, a raíz de esto, los discípulos le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús le responde: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Y al escuchar esto, los discípulos comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, quiero decirles que la venida de Jesús se compone de dos momentos. La primera venida de Jesús, que es esta que tenemos documentada en los evangelios, y la segunda venida de Jesús, que es su venida triunfal como rey, donde va a establecer su reino en la tierra. Entonces, en esos dos momentos tenemos que entender esta venida de Elías. La primera, se habla de este mensajero que va a preparar el camino de Jesús, que es Juan el Bautista. Y luego, antes de la segunda venida de Jesús, también va a haber una manifestación de Elías que va a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. No del traslado de la iglesia, sino la segunda venida de Jesús. Pero aquí Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Ese papel de Elías ya lo cumplió Juan el Bautista, pero esta generación no lo percibió. Por eso dice, no lo reconocieron, sino hicieron con él lo que quisieron. Es decir, ignoraron el mensaje de Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que aprender de esto dos cosas, y yo lo hablaba aquí con mis hermanos. Lo primero es que cuando tengamos nosotros una pregunta teológica, tenemos que ir al Señor. Y el Señor con Biblia
o sea, con el contenido bíblico nos va a dar las respuestas. Uno, nunca que nosotros le hagamos una pregunta a Jesús, Él nos va a dejar con la inquietud. Nosotros podemos ir y decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y Él nos va a dar las respuestas. A veces inmediatas, a veces se tarda un poco más, pero Él nos da las respuestas. Y número dos, tenemos que aprender a discernir lo que está sucediendo. Porque los escribas vieron a Juan el Bautista, pero no identificaron que era esa función de Elías. Ellos vieron a Jesús, pero tampoco identificaron que era Jesús. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, no digan los milagros que he hecho, no andas diciendo que yo te sané, no vayan a andar contando la transfiguración. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellos reconozcan por quién soy yo y no por lo que puedo hacer, que yo soy el Mesías, ¿ya? Entonces, yo creo que esas son dos lecciones que podemos sacar. Cuando tengamos una pregunta, vayamos a Jesús y Él no se va a molestar, Él no nos va a rechazar, como dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, vaya al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y la segunda es que tenemos que aprender a reconocer lo que Dios nos está diciendo, porque esos escribas no reconocieron ni a Jesús ni a Juan el Bautista, que venía haciendo la función de Elías. Y yo me pregunto cuántas cosas muchas veces nosotros no reconocemos que Dios está haciendo, que Dios nos está indicando, porque tenemos una expectativa falsa, tenemos una expectativa no correcta de qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Pero si estamos atentos, empezamos a conectar los puntos y decimos, Dios me está hablando acá. Dios está tratando conmigo. Y yo tengo que reconocer, el primero lento para entender eso soy yo. Muchas veces Dios me ha cerrado una puerta y me ha costado entender que era Dios el que me estaba cerrando esa puerta. Y yo le pido al Señor que me dé más sabiduría y ser más ágil para entender qué es lo que Él me está diciendo, porque Él me invita a subir de nivel en cuanto a interpretación espiritual, ¿verdad? Pero no sé si alguno de ustedes, César, Tania, Juan Pablo, yo sé que el pasaje de hoy no está fácil, por eso yo bromeaba que aquí mis hermanos van a hacer los comentarios, ¿verdad? No, tal vez una de las cosas que quiero agregar es, en ese contexto, el pueblo de Israel había pasado 400 años de no tener profeta, ¿verdad? Y entonces cuando viene Juan el Bautista, no son capaces de reconocerlo, no reconocen esa voz profética. Y esa voz profética es esa voz que anuncia la buena nueva, ¿verdad? Que anuncia la venida de Jesús. Y yo creo que tal vez como lo puedo aplicar a mi vida es que quizá Dios quiere hablar a mi corazón, pero puedo estar tan ocupada, puedo estar tan afanada, puedo estar haciendo cosas que incluso pueden parecer que son beneficiosas, ¿verdad? Pero entonces eso me puede distraer de realmente escuchar esa voz de parte de Dios, escuchar esa voz de lo que Él quiere hablarme. Y puede ser, la semana pasada Asdrúbal lo comentaba, ¿verdad? Y decía, no dejemos que el afán de ir en el tráfico, que el afán de que entonces, de los que estamos en Guatemala, estamos en una temporada muy fuerte de lluvias y eso complica muchas cosas, pero como que no dejemos que ese día a día nos desconecte de esa voz espiritual, de eso que Dios quiere hablarnos. Entonces, me gusta también otra cosa de los discípulos y es que preguntan. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como los discípulos, preguntar, ¿verdad? No asumieron, no dijeron, bueno, tal vez así son las cosas, sino que fueron al maestro y le preguntaron. Y yo creo que nosotros también tenemos que tener esa actitud de preguntar, de ser buenos aprendices, ¿verdad? Porque el que pregunta es porque está dispuesto a aprender. Sí. Y quizá tú, como decía bien Ronnie, quizá estás leyendo la escritura y tienes alguna pregunta. Nada, es un pasaje que no entiendes, pero puedes ir al Señor y Él va a responder y te va a responder con la palabra. Te va a responder y tú vas a saber cuando Él trae esa respuesta
en la medida en que tú te vayas ejercitando, ¿verdad? Porque no es a la primera que uno dice, sí, ya entendí, sino a veces nos toma más tiempo a unos, ¿verdad? Y con lo que estabas mencionando, yo tengo una hija de 10 años y tener una conversación en familia es difícil. Ajá. Porque interrumpe a cada momento. Tiene 100,000 preguntas, ¿verdad? Le digo, deja que terminemos de contar toda la historia y ahí te vas a dar cuenta de qué fue lo que sucedió. Pero hablando del Día del Niño y hablando de preguntar, pues eso es una característica importante de los niños, ¿verdad? Preguntan, 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 preguntan. Y escuchándolos a ambos me hizo recordar lo que Jim Burns dice con bastante frecuencia, que es mejor tener 100 conversaciones de 1 minuto con los hijos que tener una de 100 minutos. Ya se me quedó hasta grabada su frase repetitiva. Y unos días atrás me entró una inquietud en la mente en la cual es orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Y de alguna forma quise unirlo, es decir, a veces es mejor 100 oraciones de 1 minuto que tener una oración de 100 minutos. ¿Por qué? Porque tener a preguntarle a Dios en las cosas cotidianas, tener esa cercanía, no entiendo qué está sucediendo, no sé si debería ser esto, no sé si debería ser aquello, y poder ver un pasaje bíblico y aún así, como nos tocó hoy, un poquito más complejo la lectura, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? Y tomarnos esos breves espacios, porque a veces si no es para levantarnos o acostarnos o quizás los alimentos, pues no tenemos esa constante interacción con el Señor que creo que de buena medida nos enseñan los discípulos a no quedarnos con las dudas, las preguntas, las suposiciones, sino permitir que el Señor llegar con Él, preguntarle y esperar su respuesta. Hola, qué increíbles comentarios. La verdad que yo me siento también... yo soy a veces un poco literal, entonces me cuesta eso de profundizar en la palabra. Trato de ser un poquito... Es excelente y ojalá tuviera ese don, no lo tengo, pero trato de ser la parte práctica de la palabra. Y si el Señor dice de que debemos hacer tal algo, yo le creo al Señor y hago tal cosa. Entonces, tengo hermanos de mi carne que dicen, no, es que yo me cuestiono, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que haga tal cosa, Jesús? ¿Y por qué? Y se preguntan, y es válido. Yo dice, si Jesús dijo que así era, y me voy con esta dirección del Padre. Y la pregunta que tratábamos hoy, antes de comenzar el programa, y la pregunta que nos hacían aquí es, la reflexión es, ¿estoy siendo intencional en preparar el camino para el regreso triunfal de Jesús? Y yo creo que eso es nuestro deber diario como cristianos. Y entonces investigué un poquito de Elías, ¿verdad? Muy poquito, para serle sincero. Elías estuvo 900 años antes de Jesús. Pero Elías desde aquel momento estaba predicando y profetizando que iba a venir un Salvador, que iba a venir un rey del pueblo de Israel, que venía pues este Mesías, ¿no? Y lo hizo, y por haberlo hecho le costó muy cara su vida y fue perseguido y fue, pues bueno, sufrió grandes atropellos en su vida. Luego Juan el Bautista hizo lo mismo. Juan el Bautista, siendo primo de Jesús, comenzaba y predicaba hasta que terminó, si no estoy mal, decapitado, ¿no? Por estar hablando de Jesucristo. Y ayer que venía yo para acá, yo me di cuenta, me recordé, sabía que tenía que participar en Vaya con Dios, pero me recordé como a las, no sé si 7 u 8 de la noche. Por ahí dije, mañana tengo Vaya con Dios. Y la verdad que han sido unas semanas muy tensas, muy intensas. Y qué fácil puede haber dicho, mira Ronnie, mira Verne, hermano, hoy no puedo. Pero dije, no, Señor, el privilegio que tengo de poder llevar tu palabra. No es que yo tenga la razón, porque soy un humano como cualquiera que somos, pero el privilegio de compartir tu palabra mañana y llevarla como que fuera el día del niño, llevarla como un niño y decir, Señor, hay esperanza en ti. Y como bien dice Ronnie, cuando pasemos por cualquier necesidad, cualquier duda, podemos ir a la palabra del Señor. Y qué increíble, amigos, Tania y César y Ronnie, podemos encontrar consejos de finanzas, de cómo educar a niños, de cómo corregir acciones, de cómo echar afuera hasta demonios. La palabra de Dios habla de todo esto. Tanta riqueza que hay y tenemos el privilegio y la libertad en este país bendito que es Guatemala de poder compartir las buenas nuevas del Señor y hablarle a todos de que hay esperanza en Jesucristo. Y ese es abrir el camino, declarando que algún día va Jesús. Ya hablábamos con mi hija de Ana hace poquito, dice, papá, en parte yo quisiera que viniera Cristo. Papá, pero hay tanta gente que no conoce de Jesucristo. Dijo, mi hijita, tenés toda la razón.
Todavía vemos muchos que tenemos que aprender mucho de Jesús y hay mucha gente que desconoce el plan de salvación, mucha gente que desconoce que hay un Jesús que ya pasó y padeció por todas nuestras dolencias, por nuestras situaciones difíciles. Querido amigo, hoy es un primero día de octubre y como niño crea que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Invítelo en su corazón. Él padeció en una cruz sin haber pecado para cubrir cada uno de sus pecados. Y que usted pueda hacer esto y compartirlo con otros, es ahí el camino para que las buenas nuevas de Jesucristo vengan y anunciar que un día va a venir Él. Ojalá que tarde un poquito más. O bueno, el tiempo que Él decida venir va a ser el día perfecto, pero que podamos correr con el anhelo de compartir las buenas nuevas, amigos. No sé si tiene que ver con el versículo, ¿verdad tú? Pero... Y yo estaba pensando que, tomando lo que estás diciendo, seguramente los discípulos de Jesús habían sido cuestionados por los escribas, diciéndoles, Jesús no puede ser el Mesías, porque Elías tiene que venir primero. Entonces, por eso es que ellos estaban... ¿Por qué los escribas dicen que tiene que venir Elías primero? Y Jesús ya había dicho en Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Y a qué se refiere? Los 400 años de silencio que hablaba Tania. El último libro que se escribe o que tenemos en el Antiguo Testamento es Malaquías. Y en Malaquías 4:6 dice que Él preparará o hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa profecía era que iba a venir un Elías, un profeta que iba a preparar. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Este es el último versículo del Antiguo Testamento. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces, esa función la cumplió Juan el Bautista, estaba diciendo Jesús. No era precisamente que iba a venir un Elías personificado, sino Juan el Bautista preparando el camino. Y es increíble el ministerio de Juan el Bautista porque él predicaba en el desierto y la gente salía a escucharlo al desierto. Es que es algo inaudito, pues, porque uno si va a predicar se va a donde está la gente, ¿verdad? Los mercados, a las plazas, etc. Y él predicaba en el desierto y la gente salía a escucharlo. Eso quiere decir que Dios estaba hablando al pueblo a través de él. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros debemos estar dispuestos a creer. Y le voy a decir algo, cuando alguien se dispone a no creer, no hay argumento que lo pueda sacar de allí. No. Y cuando alguien decide creer, empieza a ver la manifestación de Dios en cualquier elemento. Y uno empieza a decir, Dios, gracias porque estoy vivo, gracias por un árbol, gracias por las aves, porque uno está dispuesto a creer. Y el que ya decidió no creer, tiene todos los argumentos para decir, no puedo. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón dispuesto a verlo, a creer en lo que Él está haciendo y que la obra de Elías se realice en nuestro corazón, de volver el corazón de los padres hacia los hijos y sobre todo, como decía Juan Pablo, que podamos abrir nuestro corazón al Señor. Padre, hoy llegamos delante de ti queriendo ser personas que están dispuestos a creer, a tomarnos de tu mano, Señor. Líbranos de ser estas personas escépticas que se determinan no creer y por lo tanto no hay argumento, no hay razón que los haga voltear a ver hacia ti. Líbranos de esa actitud, Señor, y danos mejor una actitud de fe a través de la cual te veamos en las cosas sencillas y en las cosas profundas, Señor, en las cosas sencillas, profundas como estar vivos, como la naturaleza, como las cosas que sí nos has dado. Y también que podamos meditar en cosas profundas y deleitarnos en tu amor por nosotros. Como por ejemplo esta coincidencia en donde Juan el Bautista hacía el papel de Elías preparando el camino para ti. Ayúdanos a ser personas que creen en ti y a la hora de tener una duda, ir delante de ti, Jesús. Gracias. Te pedimos que tú sigas hablando a nuestro corazón y que en el programa de hoy sigas alimentando nuestra fe. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, César, ¿nos recuerdas cómo vamos con el Bible Challenge? De forma muy breve, estamos en Mateo 17-19. Hoy se va a tener un surtido de contenido a través de estos 3 capítulos. Principalmente va a poder leer despacio la transfiguración de Jesús
a poder ver también cómo también nos anima a ser como niños. Así que si usted cree en las coincidencias o cree en las diosealidades, pues bueno, esa es la lectura que va a tener, entre otros temas. Así que le animamos a que usted pueda estar junto con nosotros en la lectura. Si usted está viendo el programa, pues ahí hay un código QR para que usted se pueda unir junto con nosotros en esta expedición del Bible Challenge. Genial, así que vamos a hacer un breve corte y regresamos en breve. Recuerde, esto es Vaya con Dios. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y bueno, estamos ya en nuestro segmento que dice entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo o autónomo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático. Dos sistemas completamente antagónicos. El primero está relacionado con la acción y el segundo con el reposo. Iniciemos a aprender rápidamente sobre el primero, el sistema nervioso simpático. Está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca y estimula la sudoración. Y en esta clase de hoy, queridos amigos de ciencias, dice el autor o la autora, facilita la contracción muscular voluntaria, provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación, redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras a los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de las pupilas para captar mejor cuánto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en las situaciones de seguridad, cuando nuestra seguridad personal se ve amenazada, dice ella. Por ejemplo, cuando un perro nos sale a ladrar, uno va caminando y ¡bah! Bueno, si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza de ese can que se cierre sobre nosotros. Eso del can yo me lo inventé. No, pero ya te pasó, ¿no? ¿Ah? No, ya te pasó. Ah, ya les voy a contar mi... Yo también, ya les voy a contar. Tengo una historia en Ay. eso. El sistema simpático es, por lo tanto, clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El segundo sistema es el sistema nervioso parasimpático. Prioriza la activación de las funciones del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de esfínteres, provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Entonces, para hacer un pequeño resumen, el simpático, ya sabemos quiénes somos los simpáticos, ¿no? El sistema simpático nos ayuda con todo lo que son palpitaciones y nos da esa energía para tener dispuestos para poder reaccionar. Y luego el parasimpático es el otro sistema que necesitamos, que es la parte más para vivir una vida más tranquila. Dice la autora, es responsable el sistema parasimpático de la disminución de la frecuencia y fuerza de las contracciones cardíacas. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol, es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cada paso y cede paso a algún catarro, infección de orina
o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol, sistema inmunológico, llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Eso puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de que sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago. Al fin hace algo que forma parte del sistema parasimpático. ¿Por qué hacemos esta explicación sobre el tema? ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que Ahorita muchas sí ya nos llamó la enfermedades- atención, ¿verdad? Sí, nos estamos- Evitemos el envejecimiento precoz. Bien. Lo tengo esta subrayada. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos donde las personas conviven con esas sensaciones. Ojo, hay diferencia entre crónico y agudo. Aprovecho a mencionar, el agudo son saltos eventuales, crónico es que es constante. Muy bien, El gracias. nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Y yo creo que la autora hubiera comenzado este párrafo así como que alerta, alerta. Sí estamos intoxicados por cortisol. Esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a 3 niveles: físico, psicológico y conductual, o de comportamiento. Veamos el primero. Entonces, la autora nos está diciendo que no son mañas. A veces tenemos a alguien en la familia que de repente, después de un estrés, resulta con un catarro, una enfermedad. Y a veces hemos sido tan crueles que decir, esas son mañas, estás queriendo llamar la atención. Pero aquí está la explicación científica. Por estar sometida a una persona a mucho estrés, se le bajan las defensas. Y aquí vamos a ver de mano de la autora los efectos que tiene, y ella dice, a nivel físico, psicológico y conductual. ¿Y por qué necesitamos ver esto? Porque entonces, si nosotros ponemos atención a la palabra, si nosotros nos enfocamos en las promesas del Señor, yo creo que podríamos empezar a combatir muchas de estas cosas y evitar ese envejecimiento precoz o esas enfermedades que no las necesitamos, ¿verdad? Así que veamos cómo afecta esto a nivel físico, que es lo primero que nos dice la autora. Entonces, a nivel físico, te enumero algunos, dice, o sea, consecuencias de andar así estresados, ¿verdad? Caída del pelo, alopecia se llama esto, temblor del ojo, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad en la piel, sensación de un nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardias, parestesias, es decir, adormecimiento de las extremidades, problemas de cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas de la tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgias. Golpearse, hacerse heridas, caerse, forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y de los tejidos. Esa rigidez en la musculatura, la sensación de dolor constante, de pesadez, tirantez o contracciones que todos hemos experimentado, tienen una explicación cuya causa última no está
no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante. Todavía lo puso muy bien, lo puso como O. Muchas veces es I. Muy bien, muy bien. Y cuando es I, ahí es donde debemos preocuparnos un poquito más. Exacto. Dice la autora, esta es una de las razones por las que hoy se abusa de los fármacos antiinflamatorios. Los dolores musculares no solo son debidos a la inflamación, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes y los dentistas nos dicen que eso se llama bruxismo, que acaban desgastando nuestros dientes y dañando la articulación de la mandíbula. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Hoy es muy común dormir con aparatos adaptados para ese problema. Yo sé que algunos vamos a decir, lotería, ¿verdad? muchas de las cosas que dice aquí la autora, pero es bueno que lo veamos porque, y si usted se está escuchando Vaya con Dios, dirá, bueno, ¿y ese libro qué tiene que ver con Vaya con Dios? Pues debemos cuidar el templo del Señor. Y ¿sabe qué? En la Escritura tenemos tantas promesas. Por ejemplo, hay tantos salmos donde el salmista, ya sea David o algún otro salmista, se queja delante de Dios y dice, Señor, hay gente que quiere hacerme quedar mal, hablan mentiras de mí. Y encuentra en Dios un amigo, un consejero con el cual pueda descargar toda esa emoción y dejarlo allí. Aún esos salmos imprecatorios, donde vemos que se descargan las emociones y dice, quiebra los dientes de mis enemigos. O sea, y uno dice, ¿y esto cómo aparece ahí en la Biblia? Y es porque nos está dando permiso de decirle a Dios, así me siento, quiero descargar estas emociones. Ahora, ¿cuál es la solución? Empezar a pensar en las promesas del Señor. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos enfocamos en eso y van a bajar esos niveles de hormonas, de cortisol, dice aquí, que nos hacen estar como alerta, como que algo nos va a atacar, ¿verdad? Pero no sé qué comentario tienen Juan Pablo, César. Yo quisiera, importantísimo para mí, hablarles, queridos amigos, ¿por qué un programa cristiano está hablando de este tipo de temas? Y la fe, ¿qué pasa con la fe? Es importantísimo. Yo quiero que ustedes sepan, yo pasé por una época difícil en mi vida hace 22 años, gracias a Dios, en el año 2002. Me agarraron unos ataques de pánico, ¿verdad? O crisis de ansiedad, ¿no? Pasaba frente a cierto lugar y el corazón se me palpitaba. Pero palpitaba, gracias a Dios palpitaba mi corazón, sino que... En exceso. En exceso, claro, ¿verdad? Y perdía esa respiración y solo abría los ojos y comenzaba mi corazón a palpitar. Y con el tiempo, pues, comencé a entender que era Dios diciéndome, mira, en primer lugar quería ser alguien que no era. Estaba queriendo ser así el hipermacho que todo, ¿verdad? Y cualquier cosa yo gritaba y era una persona eufórica. Y me di cuenta que ese no era yo, ¿verdad? Estaba viendo con una caparazón de alguien que yo no era, pues era bastante más sensible. Me di cuenta que era muy sensible a muchas cosas, pero yo tenía que mostrar que no lo era. Entonces aprendí un poco a encontrar de mí. Y estando en esa época fue cuando comencé a ser sensible y comencé a orar por personas que antes yo no lo hacía. Y comencé a darme cuenta que Dios lo que quería era usarme. Resultado de eso, terminé siendo uno de los pastores de Iglesia Vida Real, pero fue por un proceso de sensibilidad. Y ahí aprendí yo que sí existen enfermedades mentales, así como tenemos a veces una infección intestinal. Y entonces Ronnie me invitó a predicar. Me recuerdo, Juan, creo que es un buen mensaje. Después de muchos milagros que estábamos viendo, a pesar de la situación emocional que yo estaba viviendo, el Señor se estaba manifestando y yo me di cuenta de varias cosas. No depende si estás físicamente sano. Si estás dispuesto a trabajar en la obra del Señor, el Señor se manifiesta. No importa si tenés ganas o no tenés ganas o si tus emociones te están, ¿verdad?, contrariando. Si estás dispuesto a hacer cierta cosa, el Señor se manifiesta. Entonces, no depende de mi condición física ni emocional, es si tengo el deseo o la voluntad de querer servir a mi Padre Celestial. Y me dijo, quiero que prediques, me dijo Ronnie, un martes. Dije, Ronnie, pero tú sabes que estoy tomando algo para la ansiedad. Me dice, ¿cuántas veces no me he parado yo predicando porque estoy con una infección intestinal o tengo una gripe, pero no puedo dejar de hacer el compromiso?
esta es una parte de la salud. Está también la salud mental. Y por eso queríamos hablarle a ustedes, ¿verdad? Porque queremos decirles que no estamos condenando que se sienta así. Hay ayuda que usted puede buscar. Hay psiquiatras, hay psicólogos. No es que para gente loca y todo eso. No, no. Es gente que te va a escuchar, a ayudarte a pensar. Y al verbalizar tus pensamientos y tus ideas y tus emociones, uno llega a ciertas conclusiones y verá, pero claro, unido de la mano del Señor. Pero no queremos que te sientas solo y por eso leemos libros como estos para decirte, ¿sabes qué? No estás solito. Eso es que cuando te pones el cinturón para manejar y ya sentiste un ratito que te cuesta y soltas el cinturón y como que no se va y no se te libera el pecho. Pues bueno, querido amigo, amiga, hay solución. En primer lugar, Jesucristo. Y segundo, siempre podemos buscar la ciencia, que la ciencia nunca contradice a Dios, queridos amigos. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Mariana Rojas Estapé. Estamos entendiendo cómo funcionamos, porque el tema del libro es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Así es. Y aquí ella nos está enseñando que tenemos que relajarnos, pensar en cosas correctas, ya lo vamos a ir viendo. Pero Tania, César, ¿qué piensan de esta lectura? Sí, a mí me impresiona cómo la autora puede realmente mediar estos contenidos que regularmente es como cuando antes uno iba con un doctor y le daban toda la explicación científica y nos quedábamos en blanco tal vez, ¿verdad? Sin entender lo que estaba pasando. Entonces, realmente es una excelente oportunidad para que nosotros aprendamos cómo Dios diseñó nuestro cuerpo. Es realmente algo tan perfecto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estas dos ramas principales, ¿verdad? Un sistema que está enfocado hacia la alerta, pero otro sistema que está enfocado hacia el reposo, pero que significa también que este sistema es un sistema autónomo. Imagínense que usted y yo tuviéramos que pensar, bueno, ahorita es momento de correr, ahorita es momento de... No, o sea, no, es tan perfecto, es tan perfecto, que como decía Juan Pablo, lo único que esto confirma es que nosotros somos realmente un resultado de una obra perfecta, de un ser superior que es Dios, que pudo diseñar nuestro cuerpo para que pudiéramos reaccionar ante situaciones de peligro, porque imagínense si no lo tuviéramos, entonces no pudiéramos salir corriendo al momento de que un perro nos salga al encuentro, por ejemplo, pero tampoco pudiéramos hacer esa regeneración natural, ¿verdad? Que es cuando usted duerme, cuando usted descansa, por eso es que es tan importante. Pero yo quisiera hablar de que definitivamente estamos en este siglo XXI quizá enfrentando muchísimas enfermedades y dolencias y no entendemos la raíz, ¿verdad? Yo siempre digo que los síntomas son la punta del iceberg y realmente creo que este libro nos está llevando a entender de dónde pueden venir. O sea, ella decía, estamos en una era, lo que pasa es que podemos obtener los antiinflamatorios en el supermercado o donde sea. Yo quiero decirles que por muchos años he estado lidiando con el tema de estrés y realmente ha sido un irme de la mano del Señor, de rendir mi corazón, como decía Juan Pablo, y estamos aquí no porque seamos perfectos, sino que decíamos hoy en la mañana, ay, como que nos hubieran elegido, ¿verdad? Para este programa, para esta lectura, como que producción sabía. Pero quiero repetirle, los primeros en ser edificados somos nosotros, los primeros en ser retados somos nosotros, y estamos creciendo y avanzando en confiar en el Señor, en aprender a decir que no, en aprender a descansar, en ser auténticos, en ser genuinos. Y también le queremos invitar, este programa no pretende ser una consulta médica, porque nosotros no somos médicos, ¿verdad? Pero podemos contarle lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Ya no me va a dar tiempo de contarle cómo me persiguió un perro, ni poderle contar lo que decía Juan Pablo, por qué tratar este tema. Personalmente le puedo decir, para mí es un tema muy importante. En cierta ocasión, efectivamente, para el programa de radio estaba buscando a una persona que
decía estrés positivo. Es una persona psicóloga cristiana que aprovecho a saludarla. Se llama Virginia Salcido. La quería llevar al programa y la fui a buscar. Me dijo que con mucho gusto, pero me dijo que quería que tuviera una consulta con ella primero. Que bueno, está bien. Si ese es el precio para tener el programa, está bien. Y historia que si quiere que se la cuento en el próximo segmento porque no hay tiempo. Fui a esa consulta y paré con ella un año de tratamiento. Paré un año de tratamiento sobre el tema de estrés. Y tratamiento no se imagina algo sofisticado. Necesitaba aprender cómo manejar el estrés. Y sé que muchas personas quizás se pueden sentir igual. Cómo pueden tener algo de cómo poder ayudar a su cuerpo a responder adecuadamente. Y cierro rápido porque no hay chance para ampliar más. Un versículo que a mí me ayudó. Quizás a usted le puede ayudar y a Ronnie le dio uno. Pero que usted lo puede encontrar en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que eso era lo que yo más necesitaba en ese momento. Y esta lectura me está haciendo recordar que me estoy desviando nuevamente a donde estaba antes y que debo poner un alto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted nunca ha leído la Biblia, si usted nunca ha sabido de Dios, nunca va a la iglesia, y se siente como la autora nos ha dicho en este libro, apropiese de este versículo. Con nada estéis afanosos, sean conocidas sus oraciones delante de Dios y a ver cómo usted poco a poco comienza a tener esa paz que es la que Dios nos ofrece, que sobrepasa todo entendimiento. Así es, y dice Mateo 11:28, palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor sabe que padecemos de estas cosas y nos invita a descansar. Oremos y le decimos: Señor, tú sabes todo ese estrés que llevamos, las preocupaciones del futuro, las amenazas que a veces sentimos que tenemos, pero tú sabes nuestra realidad. Y hoy queremos descansar en ti. Enséñanos a descansar en ti, Señor, para que estos dos sistemas que tú has dejado para nuestra protección y para nuestra regeneración no sean usados para nuestra destrucción, sino que podamos descansar en ti y que el simpático sirva cuando tengamos que actuar, pero el parasimpático nos pueda revitalizar, reponer. Nos ponemos delante de ti. Enséñanos tú en toda esta temporada, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve. Esto se llama Vaya con Dios. Vaya con Dios. Es que a nivel psicológico se produce un cambio en los patrones de sueño. Hay irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. Es un estado permanente de alerta. Surgen fallos en la concentración o en la memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje de la memoria y se ve afectada directamente por los cambios de los niveles de cortisol. Seguro que te habrá pasado. Llegas a un examen que llevabas más o menos bien preparado, pero al que acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si lo había estudiado, y se lo voy a poner peor, ¿qué tal si usted no encuentra dónde dejó parqueado su vehículo? Yo me recuerdo que estaba por acá en algún lugar. Bueno, aquí nos está hablando la autora. Excelente. Explicado de una forma sencilla, dice la autora. Lo que te ha sucedido es que has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito del cortisol. Esos nervios anticipatorios cuya fuente es un ¿y si suspendo? O sea, si pierdo el examen, ¿qué va a pasar? No me acuerdo, seguro que me preguntan lo que no me sé. Bloquean el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores inicialmente infundados se hagan realidad. Entonces, eso es a nivel psicológico. Ya vimos cómo nos afecta a nivel físico y ahora a nivel psicológico dice que nos afecta el poder recordar. Miren qué increíble, uno está muy estresado y sí le pasa, ¿verdad? Que uno dice, ¿dónde dejé esto? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé aquello? Y uno está tan estresado, o de veras el carro, ¿verdad? Sí, y por eso ve uno de esos en los parqueos, la gente sonando las alarmas. ¿Para dónde está? Ni nos acordamos de eso.
Bueno, pero también tiene un efecto a nivel conductual. Y dice, con altos niveles de cortisol uno tiende al aislamiento, no le apetece ver a sus antiguos amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando desaparece. Sucede cuando desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo. Hemos llegado a un punto muy importante de saber que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen la realidad de la ficción. Esta es otra de las principales ideas que quiero compartir contigo, dice la autora. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real y lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo, tanto molecular como celular y genético. Oiga esto, cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo, tanto molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. Es por esto que he insistido en la importancia de tomar conciencia de los pensamientos. Recuerden que el libro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas y es muy científico. Pensar altera nuestro organismo. La mente se va adaptando y reconfigurando, dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. La mente tiene un extraordinario control e influencia sobre el cuerpo. Los pensamientos influyen de forma directa en la mente y en el organismo. Si cierras los ojos e imaginas a alguien a quien quieres en un entorno amable, entonces tu cuerpo segrega oxitocina, dopamina. Incluso puedes llegar a sentirlo en tu cuerpo, un escalofrío, la piel de gallina o un sinfín de signos físicos. Los enamorados haría falta un libro entero sobre esto. Poseen una sensación de bienestar emocional, psicológica y física fortísima. Sin embargo, si imagino algo que me asusta, un examen, una reunión, la posibilidad de que me echen del trabajo, no tener dinero, automáticamente genero hormonas de estrés. Te doy un ejemplo sencillo. Cierra los ojos y visualiza un limón. Es amarillo, ovalado, siéntelo en la mano, tócalo bien, acércatelo a la nariz, coge un cuchillo y pártelo. ¿Qué notas? Has empezado ya a salivar. Corta un trozo y acércatelo a la boca, prueba su sabor e incluso arriésgate a darle un mordisco. Abre los ojos. Por supuesto, el limón no está allí, pero tu cuerpo ha reaccionado como si así fuera. La imaginación tiene un poder impresionante sobre la mente. Entonces sería muy interesante, pero con un chicharrón, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Un camaroncito, algo por ahí, algo para acompañar a ese limón, limoncito. ponle chicharrón abajo. Sí, y una o tortilla un negra. cilantro por ahí, vamos, ya vamos. Tenemos hambre. Picadito de papar, aguacatillo y ¿Saben qué? Hasta pude olerlo. Chicharrón así allá de nuestra tierra, ¿ya, Tania? de Oriente. De Oriente, así es. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, los pensamientos ejercen un gran poder sobre tu cerebro y sobre tu cuerpo. Si muestras a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, tu cerebro entiende que es ahí donde quieres asentarlo, donde quieres estar enfocado. ¿Qué se produce? Tu atención se queda enganchada, aprisionada en los pensamientos tóxicos del pasado, del futuro. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta. Dice la autora, para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo, angustiante o perjudicial,
el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especializados que nos asentarán de forma fija en esa idea. La mente no distingue lo real de lo imaginario. Veremos más adelante pautas concretas para reeducar los pensamientos y dominar la corriente de las ideas negativas que bloquea nuestra mente. Pero por hoy estamos viendo cómo nuestros pensamientos pueden llegar a afectarnos a nivel físico, psicológico y conductual. Y, como dice ella acá, la mente no distingue la realidad de la ficción. Y por lo tanto, si nosotros estamos entreteniendo pensamientos estresantes, nuestro cuerpo entonces empieza a inflamarse, el sistema simpático empieza a prepararse para un ataque y ese ataque de repente no está sucediendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a dirigir nuestros pensamientos para relajarnos. ¿Y sabe qué? La autora no lo va a hacer porque científicamente el libro no es un libro cristiano, pero nosotros tenemos la riqueza de la Escritura, llegar a través de la oración, recordar las promesas de la Escritura. Por ejemplo, esto que estábamos leyendo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, cuando venga uno de estos pensamientos estresantes, nosotros podemos decir, Señor, yo lo pongo en tus manos. Por ejemplo, esos temores de ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me quedo sin dinero? ¿Qué pasa si esto? Señor, yo descanso en ti. Padre, si eso llegara a pasar, tú me vas a rescatar. Señor, mi futuro está en tus manos y yo no voy a estar segregando estas sustancias pensando en demasiado en esto, sino, Padre, yo quiero descansar en ti. Yo lo que he hecho es preguntarle, Señor, ¿esto viene de ti? ¿Me estás alertando o es el enemigo que me quiere quitar la paz? Si me estás alertando, entonces dime qué debo hacer. Y si es el enemigo queriendo quitarme la paz, no le voy a dedicar un pensamiento más. Y lo que hago es poner alabanza, recordar una promesa para que mi energía mental y física no se vaya en un pensamiento superfluo, ¿verdad? Y yo creería, tal vez con lo que estabas mencionando, ya les conté en el segmento anterior que tuve cierto tiempo para poder estar con un acompañamiento para el manejo del estrés. Y recuerdo un episodio particular en el cual tuve porque uno piensa, sí, eso es lógico cuando hay muchas situaciones negativas, pero esto no se limita a situaciones negativas. Esto abarca incluso en situaciones positivas. No es excluyente y eso es lo delicado. Les digo, tuve la dicha y la bendición en el 2014 de poder ir al Mundial de Brasil en el 2014 y pues tenía las entradas, todo era extraordinario, podía cumplir algo que realmente anhelaba mucho. Sin embargo, me tenía bajo una posición de estrés muy grande. En esos tiempos padecía relativamente bastante de dolores musculares de la espalda baja. Todo puede ser, por supuesto, consecuencia de lo mismo. Y me recuerdo de estar platicando con Georgina y le digo, mire, ¿y cómo va? Me preguntó, ¿ya tiene dónde se va a hospedar? Sí, le digo, ya busqué un Airbnb que está cerca de un hospital. En caso cualquier cosa me molesta la espalda, tengo dónde recurrir. O sea, me dice, ¿ya le pasó? No, le digo, pero hay que estar prevenido, la diligencia. No. ¿Ya le pasó? No, no tiene por qué pasarle. No. ¿Y qué pasa si sucede? Pues cuando suceda, ahí en ese momento va a decidir qué hacer. Y me di cuenta que nosotros, con lo que estábamos hoy leyendo, nosotros estamos preocupándonos demasiado. Y es donde tenemos que aprender también a dos cosas. Una, a ocuparnos y no preocuparnos. Y con lo que mencionaba Ronnie y me orientaba Georgina en ese momento, es que nosotros no queremos soltar el timón. Nosotros no queremos soltar el timón. Y para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón y creemos firmemente que Dios existe, es dejarle al Señor que Él maneje el timón de nuestra vida. Y para los que tenemos ese tipo de personalidad de doers, de hacer las cosas, es bien difícil. Porque sí, Señor, te cedo el timón, pero ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Será que estás acelerando? Y oiga, porque eso es doer, de los que hacen, se oye muy bien, pero de verdad para los que somos de esa forma nos afecta demasiado. Y le digo, es algo que con la lectura me hizo recordar, Dios es el que tiene el control. Así, pero es que si no me muevo no va a ganar dinero. Dios puede hacerte generar recursos sin tu acción. Él puede abrirte puertas más grandes de las que más. Y por eso la palabra de Dios y acercarnos a Él nos recuerda de que nosotros podemos ceder confiadamente el timón de nuestras vidas al Señor, que esa va a ser la forma en
en la cual vamos a poder controlar esto para los que nos cuesta un poquito. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. propio afán. Basta a cada día su propio mal. Interesante. La autora, en un video que oí de ella, habla de que dice el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden. Dice, no, realmente es el 91.4. Dije, qué buena onda. O sea, hay suficiente estadística para saber, o sea, es un 9.6% de las cosas que nos preocupan que van a pasar. Claro, sería genial decir, bueno, me va a preocupar por esas 9.6. ¿Cuáles serán? No sabemos. Pero lo que sí tenemos, como dicen César y como dices tú, Ronnie, en la palabra del Señor, encontramos estos versículos preciosos. Para mí es un versículo que ya lo he dicho muchas veces, Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estos son los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, si Dios promete algo en su palabra, Él no es humano para ir en contra de lo que Él promete. Y situaciones difíciles, adversas, yo ya no digo tengo un día malo, digo tengo un día interesante. ¿Por qué? Porque ya le quité lo malo. Estoy hablando de una mala época, no, es una época interesante. ¿Por qué? Porque Dios promete que algo bueno va a salir de esto. Entonces estoy en ese momento interesante de la vida. Claro, me como un poquito las uñitas porque tampoco soy, ¿verdad? Porque soy humano. Pero en ese momento interesante de la vida en donde tengo que confiar y creer en el Señor, en sus promesas y su palabra. Porque algo va a hacer el Señor que yo voy a decir, ala, Señor, pasó esto y a los años ya veo que obró para algo bueno. Estaba alejado de ti y ahora me acerqué a ti, Señor. Y fue por esa circunstancia que logré otra vez reencauzar mi camino. O Señor, mi confianza estaba puesta en mis habilidades cuando alguien de afuera vino y solucionó. Eres tú, Señor. Y le podemos dar la honra y la gloria al Padre. Así es, y es que la autora lo que nos dice es que la clave está en poder dominar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque si nosotros constantemente estamos pensando en lo negativo, como el cerebro no sabe identificar qué es algo real, qué es una amenaza real de una amenaza imaginaria, entonces nosotros mismos estamos metiendo a nuestro cerebro, a nuestra mente en ese estado de alerta. Y yo quiero decirles que hay más de 86 versículos en la Biblia que hablan acerca del pensamiento. O sea, ¿por qué? Porque Dios sabía lo importante de los pensamientos. Pero yo quiero basarme en 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Y quiero realmente enfatizar sobre el dominio propio. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que no puedo dejar de pensar en esto. Ay, no, es que no puedo dejar de pensar en esto. Pero realmente, cuando nosotros estamos sometidos a Dios, estamos sometidos a su Espíritu Santo, Él dice que nos ha dado ese espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos. Y no necesariamente porque aquí estemos hablando de, bueno, pensamiento positivo y eso. No es eso, sino en qué decidimos. Vamos a decidir meditar en la palabra. Porque sabe una cosa, la palabra dice que es esa espada de dos filos, más cortante, que puede discernir nuestros pensamientos. Entonces, por esa razón es que le animamos a involucrarse en el reto de leer la palabra, de meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos cambiar esos circuitos neuronales que han sido negativos, que han sido contraproducentes. ¿Y cómo los vamos a cambiar? Cuando nosotros empecemos a abrir caminos nuevos en nuestra mente. Y una forma de hacerlos es meditar en la palabra, es tener momentos de oración. ¿Sabe qué? Ahora los expertos dicen, bueno, el mindfulness, ¿verdad? Que está tan de moda. Pero ¿sabe cómo lo llama la palabra? Lo llama oración, lo llama pasar tiempo con Dios, lo llama meditar en su palabra. Así que no es nada nuevo lo que nos están diciendo. Si nosotros regresamos a los principios de la palabra, vamos a encontrar ahí estas verdades eternas. Y Dios sabía, porque Dios fue el que nos diseñó. Si Él es el fabricante. Y si Él sabía que los pensamientos eran los que nos iban a meter en estos montón de líos, entonces Él de una vez nos dice, medita en mi palabra. Ahí hay vida. Las promesas que tiene el Señor, ¿verdad? Amén, así es. Y queridos amigos, pues, bueno, queremos motivarlos, ¿verdad?
a que sea lo que usted haga. Agréguele, yo le digo, el factor Dios. Si es trabajo y usted le agrega a Dios, va a ser bendición. Si es una dieta, que la que estoy tratando de hacer yo, y le pongo el factor Dios, es bendición. Su situación a la que usted tenga, si tiene esos momentos de ansiedad, vaya con el Señor, deléguele a Él, lleve a la cruz cautivo. De hecho, el versículo de la Biblia de hoy, ¿verdad? De YouTube, los que seguimos este versículo de la Biblia, dice, alguien me ayuda a leerlo, dice, vamos a ver, aquí no quiere salir, dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigos, llevemos cautivo todo pensamiento, ya sea, bueno, esos cautivos pensamientos negativos, ¿no? Esos pensamientos que nos agobian, llevémoslos a la obediencia a Cristo Jesús. Así es. Y mire cuántas promesas hay en la Escritura. Jesús en Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen al Padre, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y vamos a orar en ese sentido. Si usted está batallando y reconoce como nosotros que batallamos con esos pensamientos, vamos a decirle, Señor, permíteme tomar el afán de hoy. Hoy tengo que preocuparme por algunas cosas, pero van a ser las de hoy, no de las de los próximos 3, 6 meses, un año, sino solo lo de hoy, confiando en que tú me vas a ayudar. Oremos, Padre. Hoy llegamos delante de ti dándote gracias por este libro de Marian Rojas Estapé. Y queremos aprender de ti cómo podemos manejar nosotros ese estrés. Sobre todo, como decía Tania, meditar en tu palabra. ¿Qué quisiste decir con no os afanéis? ¿Qué quisiste decir con tomad mi yugo sobre vosotros? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quieres decir con más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Ayúdanos a confiar en ti, a poner más y más nuestra confianza en ti, para que ese sistema simpático funcione solo cuando deba funcionar, y el parasimpático venga a repararnos al descansar, al orar, al adorarte, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, porque sabemos que no estamos solos, tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. 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 Qué lindo poder saber que Dios está con y por nosotros. Eso no tiene comparación. Señoras y señores, es un recurso maravilloso y damos gracias a Dios. Yo no sé de usted, pero le damos gracias a Dios por tener el recurso de su palabra. Estamos llegando al final de nuestro programa, así que a nombre de todos los que estuvimos hoy acá en el set, Tania de Villela, César Tánchez, Juan Pablo Morales y Ronnie Madrid, queremos darle gracias a Dios y a usted por habernos permitido acompañarlo en esos primeros momentos del día. Este programa se llama Vaya con Dios, donde leemos la Biblia, leemos buenos libros, y hoy hemos aprendido a poner nuestros pensamientos enfocados en las promesas del Señor, y de esa manera bajar ese cortisol que debe estar ahí solo para momentos de emergencia, y dejar que las otras hormonas que nos bendicen, la serotonina, la dopamina y todas las minas, nos vengan a dar un poco de gozo para este día, porque vamos a estar tomados de la mano del Señor. Y lo invitamos a que mañana no se pierda la edición de Vaya con Dios. Va a estar buenísimo, porque continuamos aprendiendo y aplicando este conocimiento a nuestra vida. Así que hasta mañana, Dios lo bendiga. Recuerde, por hoy, vaya con Dios. Bendiciones. Vaya con Dios.